desde su rincón con micrófono en mano. Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados le saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva a lo esencial. Hola exploradores, soy Valentina. Hoy estamos en un lugar donde cada pintura, cada objeto y cada pasillo guarda historias de hace cientos de años. Un lugar donde el arte no solo se observa, también se investiga, se interpreta y hasta se descifra. Y justo para guiarnos por todo ese mundo, hoy nos acompaña alguien que conoce muy bien los secretos de las colecciones de este lugar, que estamos en el Colegio de las Vizcaínas. Ella es Elena, historiadora del arte y especialista en arte novohispano. Ha trabajado en museos y espacios culturales muy importantes de México como el Museo Tamayo, el Museo de Arte Moderno, el San Ildefonso y Banamex, además de investigar y compartir su trabajo en ciudades como París, Nueva York y Washington. Actualmente es coordinadora del acervo cultural del Colegio de las Vizcaínas. Y hoy vamos a platicar sobre arte, historia, museos y sobre cómo una pintura antigua puede contarnos muchísimo más de lo que imaginamos. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, Valentina. Gracias por la invitación esta mañana. Gracias a usted por aceptarlo. Y pues, Elena, si tuvieras que describir con una sola imagen el momento en que te enamoraste del arte, ¿cuál sería? Ay, es una pregunta difícil porque una sola imagen, pues yo creo que las iglesias barrocas de México, que hay en varios lugares, entrar a un espacio donde hay estos retablos barrocos desde chica me marcó. Uh-huh. Y pues estudiaste historia del arte desde la licenciatura hasta el doctorado. ¿Hubo algún momento en que dudaste si este era tu camino? ¿Siempre estuviste clarísimo de que tú querías dedicarte a esto y a ver la vida de las pinturas? No, nunca dudé, pero al principio sí, porque me gustaba mucho el arte, pero también la pedagogía. Entonces, más bien, empecé la carrera de pedagogía y después me cambié a historia del arte. Uh-huh. Estudié la licenciatura en México en historia del arte, en una maestría, y el doctorado es en historia, no es en historia del arte, porque en ese momento la universidad no ofrecía el doctorado en arte. Uh-huh. Y pues, ¿hubo alguna clase o taller que hayas tomado en tu formación que en ese momento te pareciera completamente, simplemente no la tenías en mente o no sabías para qué la ibas a utilizar, pero hoy resulta que es más útil en tu trabajo a diario? Pues sí. Varias materias durante la carrera, por supuesto, van estructurando la formación. Uh-huh. Pero creo que fue más bien en la maestría. Cuando yo llegué, la estudié en la ciudad de Washington y me inscribí porque era una universidad que me quedaba muy cerca, era una buena universidad, pero lo que descubrí ahí es que había los estudios tenían perspectiva feminista, y para mí fue un descubrimiento completo porque no había estudiado la historia del arte desde esa perspectiva. Dos de mis profesoras eran las pioneras. Desde los años 70, ellas habían empezado a investigar la historia del arte a través del feminismo, una especializada más en el Renacimiento y Barroco y la otra en el siglo XIX. Entonces fue un privilegio. Para mí fue una coincidencia que era una universidad que estaba realmente a 3 cuadras, pero había estudiantes que viajaban desde el otro lado del país para estudiar ahí por el programa. Entonces sí fue algo que descubrí en ese momento. Se escucha muy padre. Y pues de todos los periodos y estilos del arte que has estudiado, ¿por qué el novohispano? ¿Qué tienen los demás que no tienen ese toquecito que te trajo de este tipo de arte? Pues me interesa porque es la fusión entre lo prehispánico, sobre todo en el siglo XVI, ¿no? Uh-huh. Que pues fue la mano del indígena quien construyó, quien labró la piedra, quien hizo esculturas en madera también, pinturas que todavía están vigentes, construir estas pues iglesias que sobreviven todavía el día de hoy, pero pues con la influencia europea. Entonces creo que es un periodo muy rico y pues desde siempre me interesó muchísimo el siglo XVI, bueno, XVII y XVIII. Actualmente me dedico más al siglo XVIII.
pero en un principio me apasionó el siglo XVI, hice mi tesis de licenciatura sobre la iconografía de pilas bautismales del siglo XVI. Y fue una gran oportunidad porque pude viajar a diferentes iglesias en la zona. No pude abarcar todo el país. Me dediqué a Puebla, Tlaxcala, Estado de México, pues principalmente las que están cercanas a la ciudad, pero fue pues una experiencia muy grata. Entonces, en ese momento me dediqué más al siglo XVI, pero actualmente pues trabajo en el Colegio Vizcaínas, que es un colegio fundado en el siglo XVIII. La colección artística es principalmente siglo XVIII y XIX, que está en el museo. Y yo llegué aquí hace 11 años como directora del museo. Estuve 3 años y me encontré los espacios con obra fantástica, pero pues faltaba darle un toque más atractivo. Entonces, por ejemplo, los muros eran todos blancos, las pinturas estaban colocadas en función del techo, entonces estaban muy altas, entonces empecé a meter color, me autorizaron que se pintaran los muros y a darle un sentido temático. Entonces, cada sala con un tema. Hoy en día se conserva ese orden, afortunadamente, para que tuviera más coherencia la visita. Sí. Y también al final de mi estancia logré que se ampliaran 4 salas, que los objetos que estaban ahí estaban principalmente en bodegas y pues es la vida cotidiana y del siglo XIX. Hay una sala científica con casi 200 instrumentos científicos, entonces pues darle importancia a todo eso me pareció fundamental. Pues sí, porque en lo del siglo XVI, pues 2 culturas se mezclaron, la española y pues la que ya estaba aquí asentada en Mesoamérica. Y luego sobre el museo, pues qué padre lo de la ampliación de salas y todo, porque los instrumentos, las piezas y todo, pues están ordenaditas como un tipo de orden cronológico y pues así ayuda a que entendamos mejor. Por supuesto. Sí, la idea es que el visitante conozca la colección. Ahora, algo importante es que la colección que se ve hoy en el museo no proviene toda del Colegio de Vizcaínas, sino que principalmente de 2 colegios, uno fundado en el siglo XVI, que es el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, y otro del siglo XVII, San Miguel de Belén, que en el momento de las leyes de reforma, con Benito Juárez cerraron esos colegios y se vinieron a Vizcaínas las alumnas, los documentos que están en el archivo, pero también las pinturas, escultura, la platería que se usaba, la indumentaria religiosa. Y todo eso es lo que conforma hoy en día el museo. Uh-huh. Y pues también has pasado por el Museo Tamaya, el Museo de Arte Moderno, el San Ildefonso y pues el Banamex, aparte de las Vizcaínas. Si tuvieras que quedarte con una sola lección de cada museo, ¿cuál sería la más valiosa de cada uno? Bueno, en el Museo Tamayo hice mi servicio social. Estaba todavía en la carrera y escogí ese museo por ubicación. Uh-huh. Algo de ahí que me gustó mucho fue el curso de verano, porque me di cuenta cómo acercar a los niños al arte fue fundamental. Había una niña muy, muy chica y su papá era restaurador. Y un día llegó pintando un Jackson Pollock y yo dije, no puedo creer que esta niña ya pinte Jackson Pollock. Entonces me di cuenta cómo el acercamiento al arte a los niños desde chicos es fundamental. Uh-huh. Luego en San Ildefonso tuve una experiencia muy, muy grata que fue tratar con una artista danesa que vino a México a exponer su obra. Una obra maravillosa. Ella trabaja óleo pero con espátula y hace unos paisajes muy bonitos. Entonces organizamos la exposición, me comuniqué con ella muchísimo y ya cuando vino ya sentía que ya la conocía de tanto que nos habíamos comunicado. Tuve tan buen trato con ella que la invité a mi casa y me acabó regalando un óleo y una gráfica de su obra que todavía conservo con muchísimo cariño. Ella es una artista danesa, se llama Pia Andersen. Luego en el Museo de Arte Moderno estuve también un par de años y ahí una de las experiencias más gratificantes fue conocer una curadora especialista en Remedios Varo. Ella es una historiadora del arte que se convirtió ahora en mi amiga y pues conocer la obra de Remedios Varo fue
la verdad, muy, muy enriquecedor. En Fomento Cultural Banamex estuve 3 años y me tocó participar en una exposición que se llamó Pintura de los Reinos, Identidades Compartidas, y era estudiar la pintura de los virreinatos, ¿no? Y mostrarla al público español. Entonces la exposición empezó en Madrid, en el Palacio Real y en el Museo del Prado. Y hubo obras de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de Chile, Guatemala, más México. Sí. Fue una gran exposición, de ahí se publicaron 4 libros. Entonces, haber participado en esa exposición fue maravilloso. Esa exposición después se exhibió en México, en el Palacio Iturbide. Pues qué padre, cada una de las experiencias, pues ahí van formando sus cositas y Sí. dejan una manchita bien bonita en el corazón. Exactamente. Y pues, cuando llegas a dirigir un museo con una colección que no conoces del todo, ¿cuál es lo primero que haces para entenderla y hacerla tuya? Lo primero, pues observar, ver la obra, empezar a identificar a los autores, y aquí me di cuenta que había obra de Cristóbal de Villalpando, de Juan Correa, de Miguel Cabrera, de José de Ibarra, Juan Patricio Morlete Ruiz. Entonces, en ese momento, dimensionar la importancia que tiene esta colección: 2 Cristos de marfil, esculturas estofadas. La platería también es muy importante en la colección. Entonces, pues fue empezar a empaparme de lo que había, empezar a investigarlo y pues a compartir con el público, ¿no? Lo primero que hice fue empezar a organizar visitas guiadas, porque cuando llegué pregunté que cuántas personas visitaban el museo y me dijeron que más o menos 700 en un año. Yo dije, pues eso es serían 2 personas al día, pues es muy poco. Entonces empecé a organizar visitas los miércoles. A las 12 del día se anunciaba y podía llegar la gente, se inscribía y se hacía la visita. Pero estaba yo en ese momento sola. Entonces, de lo primero que hice fue tener alumnos de servicio social y voluntarios. Entonces, ya con un apoyo de una persona, pues podía una o la otra dar la visita guiada. También empecé a organizar conferencias con profesores míos de la universidad, y ellos con mucho gusto lo empezaron a hacer. Y de ahí surgieron frutos que hoy en día seguimos todavía aprovechando, como fue una visita de un gran profesor que cuando fue mi profesor, él tenía como 24 años y yo como 20, hoy en día es una eminencia. Él dio una visita y llegó una persona y se dio cuenta que la obra necesitaba restauración y se ofreció a restaurar. Hoy en día esta persona lleva 11 años apoyando la restauración de las pinturas y esculturas del colegio. Entonces fue también como un regalo que recibimos. Pues sí, ahí se fueron apoyando uno hasta que se formó Sí. el museo tal y como lo conocemos hoy. ¿Y cuál Sí. es la situación más insólita que has tenido que resolver con estas colecciones o una que definitivamente no te esperabas durante uno de estos recorridos guiados? Algo que no me esperaba es que recientemente tuve una visita y una de las personas que vino con la mano tocó el muro donde había pintura mural del siglo XIX. Eso fue algo que realmente me impresionó muchísimo, cómo una persona no tiene la sensibilidad De que se y puede además romper. no se disculpó. Entonces fue una experiencia muy negativa para mí. Estaba yo muy frustrada recibimos a tanta gente y sí, se les dice, pero el llegar y tocar el muro con las manos que venimos de la calle, siempre hay algo de suciedad, algo de grasa. Eso fue una experiencia, la verdad, muy negativa. Sí, porque o sea, uno que ya tiene unos 100 años, O que más, sí. más, que se ha conservado bien, que sigue en pie ahí diciendo, me estoy dando todo de mí, sigo bien. Sí. Y de repente llega una persona ahí diciendo, no le pasa nada. Y de repente se rompe en polvito. Sí. O sea, no, que si no, o no está presente esa persona, o simplemente ignoró las advertencias de que podía ser dañado el muro. Aunque sea un muro, sigue teniendo historia. Por supuesto. Pues yo más bien creo que fue falta de sensibilidad. Y pues de todos los proyectos que has liderado, ¿cuál es el que más trabajo te costó sacar adelante y que hoy te sientes muy orgullosa de ese?
Pues a lo que le dediqué muchísimo fue a mi tesis de doctorado. La hice sobre el Museo de Vizcaínas. Fueron 6 años de investigación. Tuve la enorme fortuna de tener una directora extraordinaria, es la doctora Cristina Torales. Ella es historiadora de la Universidad Iberoamericana. Ella fue la que me animó a hacer el doctorado y me dirigió la tesis. Pero sí fue un trabajo de 6 años, porque en ese momento no estaba viviendo yo en la ciudad, entonces fue a larga distancia, pero se concluyó, me recibí en enero del 2022. Y pues, ¿cómo describes la diferencia entre trabajar en un museo grande y conocido y trabajar en uno como Vizcaínas, que sigue siendo conocido, pero acuérdate, en Soros que o sea, mucha gente no los conoce y que han sido resguardados durante mucho tiempo? Sí, pues en un museo grande como tal no he trabajado. Fomento Cultural Banamex tampoco es un museo, porque más hay muchas áreas. Hay una parte de exposiciones, pero hay otras áreas que no es propiamente. En el Museo de Arte Moderno estaba yo en el área de amigos del museo. No pertenecía yo como de planta del museo. Entonces lo veía desde otra perspectiva. Y aquí, pues efectivamente es un museo pequeño, muy poco conocido, y es un gran reto, pues justamente darlo a conocer. Entonces, pues es gratificante cuando viene la gente y dice, no lo conocía, ¿cómo es posible? Y a veces, pues sí es un poco frustrante que por más de que hacemos muchas iniciativas, todavía no llega a lo que nos gustaría de público, ¿no? Y pues, si tuvieras que convencer a un niño en 30 segundos que este tipo de arte, que los museos, o que en especialidad el arte novohispano es fascinante, ¿qué le dirías? A un niño de 6 años. De cualquier edad, pero... Sí. ¿Qué le diría? Pues que es una parte importante del arte. Yo sé que ahora el arte contemporáneo ha abarcado interés en las ferias de arte, en las subastas, pero pues esto también es parte de la historia, ¿no? Es, pues cuando vemos la historia de nacional, pues son 3 siglos de historia, parte de nuestro pasado. Pues sí, porque las pinturas tienen su propia historia cada una y pues cada una fue marcando diferentes épocas de los 3 siglos que, según lo que entendí, se guardan aquí, ¿no? Exactamente. Y pues, ¿hay alguna obra en la colección de Vizcaínas que cada vez que tengas que detenerte, aunque sea un momento, aunque ya la hayas visto cientos y cientos de veces, porque te sigue asombrando o te transmite una emoción? Sí, creo que es la Inmaculada Concepción de José de Ibarra. Es una pintura de formato muy grande y, bueno, pues él era uno de los grandes pintores de mediados del siglo XVIII, contemporáneo a Miguel Cabrera, y juntos empezaron lo que se llama Academia de Pintura, porque antes pues eran más talleres de pintores, pero ya se empezó a formalizar lo que era el estudio para un pintor, ¿no? Y de él tenemos una obra muy importante, ha salido a otros museos, hace un par de años estuvo en Puebla, y sí es una de las obras que más me gusta de la colección. Pues sí, porque es muy bonita. Sí. Tiene colores, pero también tiene como que las emociones se le plasmaron ahí al pintor. Sí. Y pues el arte novohispano está lleno de un montón de símbolos que hoy poca gente sabe leer. ¿Cuál es el símbolo que más te gusta explicar porque deja a la gente con la boca abierta? Uy, pues sí, esos son lo que llamamos atributos, ¿no?, de los santos. Cuando estamos explicando cada uno, pues es, por ejemplo, en el retablo principal está Santo Domingo de Guzmán, en escultura San Francisco de Asís, y pues cada uno con sus atributos de vestimenta, pero ambos son fundadores de órdenes religiosas en Europa en el siglo XIII, pero también fueron las órdenes de los frailes menores que llegaron a Nueva España, ¿no?, en el siglo XVI. Pero para explicarlos, pues siempre fijarnos en algún detalle. Y pues también San Ignacio de Loyola está presente. Aquí tenemos una sala en donde están esculturas y pinturas de él. También tenemos grabados. Y pues cada obra aporta algo, ¿no? Pues, y pues también investigaste en la influencia española en pintores como Manet y Cassatt.
¿Qué Sí. tan profunda fue esa huella y qué tan poco reconocida sigue siendo hoy? Sí, pues esa fue mi tesina durante la maestría, que pues quise investigar. Mary Cassatt es una artista americana, pero vivió en Europa y tuvo acceso a viajar. Estuvo en España y le gustó muchísimo lo que era la pintura española. Entonces plasmó en varias de sus obras, pero principalmente Manet viajó y es fascinante cuando se lee lo que describe cómo cruzó los Pirineos, ¿no? En esa época pensaban que después de los Pirineos ya era África y llegó a España y las corridas de toros eran parte de lo común, las mujeres vestidas con trajes típicos, la música, que en ese momento todavía no llegaba a Francia. Entonces él lo descubrió y sobre todo cuando llegó al museo a ver las colecciones, al Museo del Prado, se fascinó con la obra de Velázquez. Entonces, todo ese periodo me interesó mucho cómo un pintor francés pudo ver en la pintura española pues la importancia y plasmarla. Hoy en día estas obras están en los grandes museos, ¿no? Tenemos obras donde hay toreros y bailarinas, etcétera. ¿Y qué es lo que más le cuesta entender a la gente cuando ve un arte novohispano por primera vez? ¿Y cómo lo explicas tú para que de repente todo tenga sentido? Pues creo que lo que se dificulta actualmente es la parte religiosa. Ya la sociedad en estos días no está tan familiarizada con todos los ritos. Entonces, al hablar de arte novohispano, pues es una sociedad totalmente religiosa. La vida era conforme a la iglesia, ¿no? En especial en el Colegio Vizcaínas, empezaban las alumnas a las 6 de la mañana con una misa cada mañana. Aquí vivían capellanes que se ocupaban de ellas. Había, bueno, las misas, pero pues las confesaban y todos los sacramentos. Entonces, el visitante del siglo XXI está muy alejado. Por ejemplo, el uso de las campanas. Para llamar a misa se tocan las campanas y tiene que ser media hora antes, 15 minutos antes y en el momento. Hoy en día ya no se usan y la sociedad estaba acostumbrada a oír y saber que va a haber una fiesta o es la misa que va a llevarse a cabo. Entonces, hoy en día ya no. En el colegio tenemos 5 campanas del siglo XVIII y las investigó un historiador que vino a verme hace un año. Y para mí fue fascinante, nos subimos a la azotea a ver la espadaña, a ver las campanas y pues a descubrir que eso también es patrimonio artístico. Hoy en día la gente ya no está acostumbrada ni a enterarse o interesarse en las campanas o a escucharlas, ¿no? Entonces creo que pues al explicar eso, el visitante aprende algo nuevo, ¿no? Y cuando oiga una campana, a lo mejor recuerda las de aquí. Pues sí. Y pues si alguien entra al Museo de la Vizcaína sin saber absolutamente nada de historia ni de arte, así de repente salió debajo de la roca y no sabe nada de este tipo de cosas, ¿por dónde le dirías que empiece y que no puede perderse? Pues lo primero es dar un contexto, ¿no? Saber por qué estamos en el colegio, quién lo fundó y por qué. Entonces, para que el visitante pueda entender la razón de la existencia del colegio. Y más adelante, pues ya hablar de algunas obras. Pero sí, si nadie conoce, pues primero dar un antecedente, ¿no? Yo siempre empiezo las visitas hablando del edificio, la parte arquitectónica. ¿Cuántos metros cuadrados? Por ejemplo, son 17,000 metros cuadrados lo que abarca la planta del colegio, ¿no? Que tiene 9 patios. Entonces ahí la gente empieza a interesarse en 9 patios. Y luego se empieza siempre por la capilla. Entonces entrar a ese espacio pues siempre llama mucho la atención. Se conservan todavía 5 retablos originales y los 5 los hizo José Joaquín de Sállagos. En el archivo histórico están los documentos que me he dedicado a investigar. Eso me parece fundamental, pero gracias a los documentos podemos saber que no fueron 5 retablos, fueron 8. Hoy en día no existen 3. Entonces, esta parte está el retablo, pero están los documentos, me parece muy importante. Por ahí podemos saber la fecha, el costo, quién los patrocinó. Entonces, pues es la historia en el archivo, pero está
pues sustentando lo que se puede ver, ¿no? Y lo mismo sucede con obras del museo. Por ejemplo, hay una obra de pequeño formato de San Francisco Javier. Y en el archivo está un documento y se sabe que se mandó a hacer en 1768, que costó 14 pesos y que la pintó Juan Patricio Morlete Ruiz. Entonces, ese documento lo copiamos y está en el museo. Entonces, la persona que ve la pintura puede ver el documento y saber que desde que se pintó se encuentra aquí en la colección. Pues qué padre, de que ya desde hace un montón de tiempo, pues ya varias obras siguen sobreviviendo ahí. Qué bueno, ojalá que nunca les llegue a pasar nada, que se queden así como están también. Claro. Y pues, ¿qué tienen las obras de la colección de Vizcaínas o de alguna otra colección que no encontrarías en ningún otro museo del mundo y algo que sientas que es único e imperdible? Pues aquí me gustaría abordar el tema de los textiles, porque a las alumnas en el colegio les daban la clase de labor, ¿no? Y la labor es los textiles. Desde que llegaron a los 6 años empezaban y eran pues piezas de algodón y empezaban las primeras puntadas. Pero esta formación era muy seria. El colegio se distinguió por el trabajo de estas alumnas. Hacían indumentaria religiosa para los sacerdotes de catedral e incluso hubo algunas piezas que se exportaron a España. Entonces, eso le dio nombre a las alumnas de Vizcaínas. Hoy en día la colección son cerca de 1,650 piezas y están resguardadas, pero tenemos la intención de que se exhiban. Entonces, es algo único del colegio. Aquí vivieron las alumnas, hicieron estos textiles y hoy en día los textiles están aquí. Ha habido algunas donaciones. En septiembre del año pasado hubo una visitante, una persona que vino a visitar y se acordó que tenían en su casa el vestido de su bisabuela. Habló con su mamá y lo quisieron donar. El vestido es de 1880. Lo donaron. Hace 2 meses, un sacerdote encontró en un closet 2 dalmáticas, una capa pluvial y un numeral bordados con hilos de muy alta calidad, un trabajo fantástico, y pensó en Vizcaínas. Me llamaron, fui a verlo y me llevé una sorpresa por la calidad tan extraordinaria, y esas piezas se integraron hace 2 meses y medio a Vizcaínas. Entonces, creo que la colección de textil da mucho para hablar, mucho para investigar, y pues es algo en lo que hay que trabajar muchísimo. Pues sí, porque no solo las pinturas tienen historia, que hasta las plasman ahí a veces con los sentimientos, y no también los textiles que, como usted comenta de pues que nada de haber sido bien hermoso como para que uno se quedara boquiabierto. Por supuesto. Algo también importante de los textiles es que en 1876 hubo una exposición en Filadelfia, en Estados Unidos, por el centenario de la independencia. Y para esa exposición universal llevaron textiles de Vizcaínas y uno de ellos ganó un premio. Es un barco que está con hilo de seda sobre seda. Y luego en Chicago, en 1893, hubo otra exposición y ahí también llevaron los textiles. Me puse a investigar en el archivo y nada más hablan de los textiles de Estados Unidos. No sabemos ni cuántos fueron ni cuáles, desafortunadamente. Pero las alumnas de Vizcaínas estuvieron presentes ahí y también en exposición en París en 1889. Ay, qué padre, se llevaron lo que pudieron aquí, si no se hubieran llevado todo. Y pues el museo guarda retratos de los fundadores vascos del colegio. ¿Qué nos dicen esos retratos sobre quiénes eran esas personas, más allá de lo que dice cualquier libro de historia? Pues tenemos 3 retratos. Y no fueron 3 los fundadores, fueron muchos más. Y eso lo sabemos porque hay un librito en el que apuntaban sus aportaciones. Entonces uno daba 10 pesos, otro 20, otro 50, etcétera, y está todo apuntado. No sabemos por qué hay únicamente 3 retratos, pero los fundadores, que como dije es un grupo grande, hicieron toda esta empresa. Y en especial de los que tenemos hemos podido estudiar más y fueron personas muy destacadas. Por ejemplo, Manuel de Aldaco era miembro de la Cofradía de Aránzazu, pero también de la Cofradía del Santísimo Sacramento y Caridad. Pues fue una persona muy destacada. Él llegó a la Nueva España y su suegro era un novohispano también
muy prominente. Francisco Echeveste es muy interesante porque a él lo nombra el rey de España embajador en Tonquín, que en esa época era el reino de China, el imperio de China. Hoy en día es Vietnam. Y él cruzó de Usurbil, que era el pueblo donde nació cerca de San Sebastián, a Veracruz, y después de Acapulco a Manila. Él era dueño de galeones de Manila, comerciante, y él donó bastante dinero para el colegio. Otro de los que tenemos retrato es Ambrosio Meave. El retrato de él es el único anónimo, los otros sí están firmados, y él fue el administrador del colegio. Él cuidó cada peso en la construcción, y eso lo vemos en muchísimos documentos. Entonces creo que estos 3 retratos son muy importantes porque pues reflejan quién fue el personaje, que sí fueron, en este caso los 3, aportaron mucho al colegio. Pues sí, porque si no la estructura de todo el colegio y todo, pues no estaría en pie, pero qué padre de que guarden 3 retratos, pues de los más importantes, pero también que varias personas aparte de ellos, pues también estuvieron aportando al colegio ahí de, a ver, toma los 14 pesos, los 50, ahí de poco a poquito hasta que hubo como que suficientes fondos para ya construirlo todo. Exactamente. Y pues, ¿qué significa en términos prácticos que una obra forme parte del patrimonio de un colegio que lleva más de 250 años en pie? ¿Cómo cambia eso de manera de cuidarla? Porque vemos que, como la que nos comentas de los 3 retratos, pues yo digo que han de tener más de 100 años. Sí, los retratos son del siglo XVIII. Se pintaron más o menos en 1760s y 70s, en ese, que ya estaba el colegio construyéndose. Bueno, el colegio abre en 1767, ya la apertura, y los retratos son más o menos contemporáneos. Pero ¿qué significa conservar estas piezas? Pues es parte de la historia del edificio, de la institución, es un orgullo, porque en algún momento dado me tocó darle una visita a unos españoles y uno venía del País Vasco y me dijo, yo conozco un Manuel de Aldaco, hoy en el siglo XXI, ¿no? Entonces, pues saber que hubo un Manuel de Aldaco en el siglo XVIII que aportó todo esto. Pero en cuanto a objetos, pues hay muchos. Por ejemplo, tenemos una vitrina de piezas de plata, que es un número importante, pero tenemos que tener en cuenta que cuando pasó la independencia o la revolución o también la intervención norteamericana de 1847, pues las alumnas que estaban aquí padecieron hambre y se tenía que vender la plata para poder comprar comida. Entonces sabemos que hubo mucho más plata y no. Entonces, bueno, lo que conservamos hay que cuidarlo bien. Y también es importante hablar de las donaciones, porque ha habido algunas donaciones recientes. Hace un año nos donaron un cuadro del siglo XVII. Se integró a la colección y creo que eso también le da valor a la colección, ¿no? No recibimos cualquier obra, tiene que tener que ver con la misma colección. Y pues también has presentado conferencias en París, Washington, Nueva York, Chicago. ¿Cómo reacciona el público internacional cuando descubre por primera vez lo que guarda Vizcaínas? Sí, pues el arte novohispano no se había estudiado mucho, más bien se empezó a estudiar a principios del siglo XX y en términos generales no ha habido tanto interés en el área internacional, más bien se había estudiado el arte prehispánico. Pero, por ejemplo, en el Museo Metropolitano de Nueva York ahora tienen 2 salas con obra, tanto pintura y escultura, de este periodo. Entonces sí hay interés en el público internacional sobre estos temas. Cuando vienen los extranjeros a México, principalmente les gusta ir a ver todos los vestigios prehispánicos, pero también ir a ver iglesias, ¿no? Sí, que fue lo que nos dejaron tan parte los españoles de las iglesias y pues la religión. Sí. Y pues hablando del arte novohispano, también no solo, bueno, ¿qué tiene el arte novohispano para hablarle no solo a México, sino a toda la humanidad sobre lo que pasa cuando 2 mundos distintos se encuentran completamente? Pues a través del arte novohispano se refleja la parte religiosa,
que eso podría ser igual en otro país, ¿no? Pero aquí, pues con un toque ya más local, ¿no? Por ejemplo, se usaba la caña del maíz para hacer cristos, para procesión, entonces algo local. El tipo de pinturas también que se usaban aquí, o por ejemplo en Asia pues el uso del marfil, ¿no? El marfil pues es el cuerno del elefante, se tallaban en Manila por manos de artesanos chinos y eso pues se exportaba. Entonces aquí en la colección tenemos 2 cristos de marfil, pero si se conoce la colección del Museo de Tepoztlán hay muchísimo. Entonces pues yo creo que el arte en diferentes lugares pues se utiliza el material local, las manos, algunas locales, otras no, pero pues siempre con el fin de la parte religiosa, ¿no? De poderlo expresar y describir. Uh-huh. Y pues, ¿qué le dirías a alguien de mi edad que entra a un museo de arte y no entiende nada de lo que ve, pero tampoco se atreve a preguntarlo? Uh-huh. Pues como mencioné hace un momento, creo que lo importante es introducir el espacio y la historia de la institución para después ya empezar a abordar algunos temas más en específico y pues esperando que eso cause interés en la persona, ¿no? Uh-huh. El colegio tiene hoy en día 580 alumnos y los alumnos visitan el museo, vienen también al archivo. En Vizcaínas hay alumnos de 18 meses hasta 18 años. Entonces, estamos familiarizados con los niños que vengan a visitar y siempre tratamos de que estén motivados. Y pues, ya para cerrar, si el museo entero pudiera hablarte después de todos estos años que has estado junto a él, ¿qué crees que te diría? Gracias. Pues sí, porque ya con la remodelación y todo, pues el museo, si tuviera vida, yo digo que estaría muy agradecido. Sí. Y pues, Elena, de verdad ha sido fascinante escuchar todo lo que nos has compartido hoy, tanto de pues el museo, tanto de tus experiencias, tanto del arte novohispano. Todo nos deja claro que el arte no solo es algo que veamos en una pared, sino es una forma en la que pensaban las personas de diferentes épocas y pues que todas tienen una historia igual que los textiles. Uh-huh. Gracias por compartirnos cómo una pintura, un símbolo, incluso un detalle pequeño dentro de una obra puede guardar historias que siguen teniendo sentido después de siglos de haberse pintado. Y también gracias por ayudarnos a descubrir todo lo que hace tan especial a Vizcaínas y a toda su colección de piezas. Y pues, ¿quieres dejar algún mensajito pues ya para cerrar? Pues nada más agradecerte mucho y mi admiración que te interese el arte y hacer esas entrevistas y sobre todo pues darlo a conocer porque ya tienes un público que te sigue. Y me parece muy, muy valiosa tu aportación. Te felicito. Muchas gracias. Y pues también a todos los que han llegado a esta parte del episodio, o sea, hasta el final, recuerden que muchas veces los museos esconden historias increíbles, solo esperan a que alguien entre para que se las puedan contar. No olviden seguirme en todas mis redes sociales para no perderles ninguna de mis entrevistas. Recuerden que el episodio completo está en Spotify y YouTube. Yo me despido por hoy y recuerden, a veces el pasado sigue hablando por nosotros y solo hay que aprender para mirar. Y pues nos escuchamos en la próxima aventura. Chao.